La multiculturalidad en México es la coexistencia de culturas en el territorio nacional, manifestada a través de múltiples lenguas, tradiciones, religiones y modos de vida. De la mezcla de estas culturas surgió la actual nación mexicana. México es considerado un país pluriétnico por la presencia histórica de muchas culturas nativas y extranjeras. Se presenta desde antes de la conquista. Primero surgió a través de las migraciones de los primeros pueblos mesoamericanos que se asentaron en el territorio. Luego se reflejó con la llegada de los españoles, franceses y africanos durante la colonia, así como asiáticos y árabes un poco después. Surge en el contexto de las democracias liberales occidentales, cuyas sociedades han ido absorbiendo paulativamente un flujo migratorio del resto del planeta, inicialmente como consecuencia del colonialismo europeo y posteriormente como un fenómeno propiamente global. Así, personas de diferente origen étnico, religioso y lingüístico hacen vida en naciones fundadas a partir de una identidad nacional más estricta. Una sociedad multicultural permite la integración sin sacrificar en el proceso la identidad de las culturas minoritarias, proponiendo un espacio para que existan como iguales en todo sentido. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, hay 62 grupos étnicos en México y estos se pueden diferenciar a través del lenguaje que hablan, por lo que también se les conoce como grupos etnolingüísticos. Aunque no es el único elemento, pues también se pueden diferenciar por su vestimenta o tradiciones, pero estos pueden ya no existir o tener similitudes con otros grupos. Dentro de estos grupos étnicos existen las familias lingüísticas, lo que son lenguas cuyas semejanzas obedecen a un origen común. Una agrupación lingüística es el conjunto de variantes comprendidas bajo el nombre dado tradicionalmente a un pueblo indígena. En México existen 11 familias lingüísticas, de las cuales se hablan 364 variantes lingüísticas provenientes de 68 agrupaciones. Estas 11 lenguas principales son álgica, yutunagua, cochimí yumana, seri, otomangue, maya, totonaco tepehua, tarasca, mijezoque, chontal de Oaxaca y huave. México cuenta con 69 lenguas nacionales, 68 indígenas más el español. En México se hablan 364 variantes lingüísticas provenientes de 68 agrupaciones derivadas de 11 familias lingüísticas. México es uno de los 10 países con más lenguas originadas y en segundo lugar en América Latina. Existen casi 7 millones de hablantes de alguna lengua indígena. Más de 25 millones de mexicanos se reconocieron como indígenas. La mayoría se localiza en el sureste del país. En México, cerca de 860,000 personas hablan la lengua maya, segunda en el país después del náhuatl. Como expresión ideológica, el multiculturalismo hace una valoración positiva acerca de la diversidad humana y los intercambios culturales. El multiculturalismo es un concepto innovador contrario al nacionalismo agresivo. Apuesta por la construcción de una sociedad basada en la integración, la convivencia entre la diversidad y la homogeneidad cultural. Forma parte de un movimiento político mucho mayor que aboga por la inclusión de los grupos marginados de la sociedad, como la población LGBT, las personas con discapacidades, etc. Algunos ejemplos son gastronomía mexicana, reconocida como una de las más variadas, ricas y nutritivas del mundo. Es tan variada que, debido justamente a la diversidad cultural entre un estado y otro, hay platillos totalmente diferentes en cuanto a sabor, ingredientes, presentación y otros aspectos.
Fisonomía. La multiculturalidad de México se puede determinar fácilmente por la diversidad de etnias indígenas que existen aún en la actualidad, así como por el mestizaje que históricamente se produjo por la mezcla entre indígenas blancos españoles, africanos, asiáticos y árabes. Estas diferencias se aprecian en la fisonomía del mexicano. Coexisten los indígenas nativos de piel morena y de pelo liso negro, azabache, y los blancos mestizos de cabello negro o rubio. Tradiciones. La diversidad cultural mexicana también se observa en sus tradiciones religiosas. Ejemplo de esto son las fiestas indígenas en honor a los muertos, reconocidas por la UNESCO en el año de 2008. Características. La multiculturalidad mexicana presenta las siguientes características. Es de carácter multiétnico por la coexistencia a través de la historia de diversas culturas en un mismo territorio. La gastronomía es uno de los elementos más representativos de la multiculturalidad de México. Los platillos y las bebidas de la cocina mexicana representan una diversidad de sabores y orígenes que son producto de inmenso mestizaje cultural. La diversidad musical, las tradiciones religiosas y los vestuarios típicos son otros rasgos característicos de este fenómeno cultural del país. México tiene multiplicidad de lenguas indígenas que aún se hablan en diversas regiones del país. Junto con el español como segunda lengua oficial, las 62 lenguas nativas son reconocidas por el Estado mexicano, que ha otorgado derechos lingüísticos a los pueblos autóctonos. Es el octavo país del mundo con mayor cantidad de pueblos autóctonos. Fue el primero en reconocerse como una nación multicultural, como consecuencia de las luchas con el movimiento indigenista. Actualmente se promueve la convivencia pacífica y la armonía de las diferentes culturas que cohabitan en el territorio nacional. El Estado mexicano reconoce y acepta jurídicamente la presencia de los pueblos indígenas y sus manifestaciones culturales en igualdad de condiciones. Esto ha contribuido a fortalecer la identidad cultural mexicana. El reconocimiento multicultural ha servido para acabar con los prejuicios en torno a la cultura de los pueblos nativos, al tiempo que se ha promovido la tolerancia y el respeto por la cultura de cada uno de estos. Ante la ley de la multiculturalidad mexicana es aceptada, defendida, promovida, la marginación y la discriminación son rechazadas. La multiculturalidad y su aceptación son muy importantes porque favorecen el clima de entendimiento entre las diferentes culturas, tanto la mayoritaria de un país como la de las minorías étnicas que cohabitan en un mismo territorio. México, al ser un país con gran riqueza cultural y étnica, al contar con varias decenas de etnias autóctonas, cuya existencia no había sido reconocida por el mundo del derecho, sino hasta hace muy poco tiempo, por lo que en consecuencia no se habían desarrollado normativamente un grupo de derechos sociales tan importantes como los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país. Para que la multiculturalidad se lleve a cabo correctamente, existen dependencias que vigilan que los derechos sean llevados a cabo en todos y todas. Esta es la CNDH. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos crea en 1992 una coordinación de asuntos indígenas que en 1997 creció para convertirse en la cuarta visitaduría, cuyas tareas son recibir y tramitar las quejas de pueblos e individuos indígenas, realizar labores de difusión y capacitación acerca de los derechos humanos de los pueblos indígenas, investigar y publicar temas relacionados con la materia y defender las garantías fundamentales de los indígenas internos, procesados y sentenciados en los fueros federal y común que se encuentran en los centros de reclusión del país. El artículo 2 señala que desde la reforma indígena del 14 de agosto de 2001, que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas.
En el marco de los derechos políticos, en los municipios con población indígena tendrán derecho a nombrar representante ante los ayuntamientos. Asimismo, se establece la necesidad de impulsar su representación y participación en la adopción de políticas públicas, especialmente en las específicas, para impulsar el desarrollo de las comunidades indígenas y en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, así como propiciar su participación política por medio de la modificación de la demarcación territorial de los distritos uninominales. Preservar y enriquecer todos los elementos que constituyan su cultura e identidad, conservar y mejorar el hábitat para preservar sus tierras según establezca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y contar con un intérprete en los procesos legales. La mezcla de las diferentes formas culturales contribuye a fortalecer la identidad de las naciones. A través de la multiculturalidad, México puede ampliar y enriquecer aún más su rica cultura e identidad nacional. También puede mejorar la cohesión social, tan importante para enrumbar a la nación hacia un estadio superior de progreso. La multiculturalidad suele favorecer la creatividad y la innovación, pues ofrece una perspectiva más amplia y útil de cada componente social y cultural. La diversidad cultural es una de las fuentes más importantes de riqueza en el mundo de hoy.